Hoy para tocar este tema tan importante hoy por hoy, tan movilizante, tan para algunos complejo y otros obviamente, porque todo depende de nuestras experiencias de vida, y otros obviamente lo ven con una problemática propia y entonces con una óptica propia. Pero lo más importante de esto es que, miren, en este caso va a ser una intervención, como siempre decimos, sin juicio, sin juicio, porque no, en la realidad tenemos que ser conscientes de que no podemos juzgar. No podemos juzgar porque no sabemos las realidades de los demás, porque no tenemos ni idea de cuáles son sus realidades. Como yo siempre digo, no sabemos si es primogénito, si es segundo, si es tercero, y cómo son las realidades en su vida, que obviamente siempre deben de ser muy diferentes a las nuestras. Y nosotros estamos juzgando con nuestra vara, y ese es el problema por el que en realidad no podemos juzgar. Entonces, en esta participación de hoy, en esta pequeña conferencia, vamos a abordar un tema que para algunos es muy complejo. Gracias, gracias por estar quienes están, que están poniendo mensajes. Gracias, Soraya. Gracias a todos quienes están participando ahora. Penny, Gonzalo, Laura, quienes están participando ahora. Y obviamente, gracias a quienes nos pidieron que hiciéramos esto, a quienes nos pidieron la explicación. Algunos de ellos homosexuales. Gracias a Luis, a Sergio, a Graciela, a todos aquellos que nos pidieron especialmente que hiciéramos esta explicación. Porque este es un tema muy importante en la realidad, en nuestra sociedad de hoy. No es comprendido por mucha gente. Y miren qué paradójico es, y esto siempre es así. Esto a quienes más les pega son quienes tienen que aprender, siempre, en la realidad. Quienes más lo critican son quienes tienen que aprender, y muchas veces quienes lo provocan. Y esto no es juguete, porque en la misma familia, obviamente, a veces quienes más critican son el origen de estos problemas, sin darse cuenta, inconscientemente, son el origen por su propia actitud y por muchas cosas más. Es muy importante poner todo en claro y tener claro que en general decimos que una persona es homosexual cuando sexualmente o románticamente se siente atraída por miembros del mismo género, del mismo sexo. Esto no significa que los homosexuales les atraen todos los miembros del mismo sexo, que como les atraen a los heterosexuales o a que les atraen los del sexo opuesto. En general, preocupes, acá está haciendo, a ver, Laura, una consulta. Sí, vamos a tocar todos los tópicos en general. Generalmente, como decíamos, es un cambio en el instinto sexual, buscando la satisfacción con alguien del mismo sexo. Pero en general hay conflictos muy poderosos detrás de todo esto, dentro, que se esconden detrás de este conflicto general, que no es simple para quienes lo sufren, que es complejo para quienes lo sufren, porque en muchos casos son discriminados, ustedes lo tienen claro, o sea, y son discriminados fuertemente en muchos casos. A veces, volvemos a decir, por aquellos que dieron origen a esto, que justo son quienes más discriminan, y por eso deben de aprender, no quienes lo tienen, sino quienes lo generaron. Esto es muy, muy importante. En general, con búsquedas inconscientes que realizamos, por ejemplo, en muchos casos, en el caso de las mujeres, la búsqueda inconsciente del amor de mamá,
que no tuve de alguna manera. O en el caso de los hombres, obviamente, la búsqueda inconsciente y muy poderosa del amor del padre que yo no tuve. Y otra vez lo vuelvo a buscar de alguna vez en todos los hombres o en todas las mujeres de mi entorno. Pero en la mayoría de los casos, en las propias consultas, casos que hemos visto directamente y lo hemos analizado en conjunto, conflictos muy complejos respecto a mi incapacidad para ser lo que soy. Pero miren, yo no estoy juzgando aquí, no estamos hablando de mi incapacidad para ser quien soy. Son casos muy importantes, conflictos muy generales en los hombres, por ejemplo, de homosexualidad. Los más fuertes, los que hemos encontrado como los más fuertes, es donde existe la impotencia de desarrollarme yo en mi familia como un macho lisa y llanamente. Y aquí no lo estamos diciendo en forma despectiva, lo estamos diciendo en la forma arcaica, hasta casi animal, ¿verdad?, de nuestro comportamiento. En la realidad yo tengo dificultades en mi entorno, en mi familia. Tengo una gran impotencia con respecto a desarrollarme como macho, porque hay un macho muy poderoso en mi familia, un macho alfa demasiado poderoso, demasiado fuerte, como en todas las manadas animales. No hay lugar para otros machos alfa. Esto no es juguete. Los otros machos de la manada, los más pequeños, los físicamente más débiles, ¿verdad?, dentro de la manada, y podemos cambiar manada por familia, ¿verdad?, con mucha facilidad, tienen que contentarse con relaciones con algunas hembras. Estamos hablando de la manada ahora. Los machos que no son el macho alfa, cuando el macho alfa se siente demasiado macho alfa, y esto lo hemos visto en muchos de los casos que no fueron consultados, en casi todos. O se hace el macho alfa uno en la familia y no lo es, entonces es realmente abrumador y aplastante y no permite el desarrollo de otros machos en la misma manada. Y estos toman lisa y llanamente la posición de homosexualidad en general. Esto ocurre en el reino animal exactamente de la misma manera. No estamos inventando nada. O toman la posesión de algunas hembras, en definitiva, que son despreciadas por el macho alfa. Algunas hembras que son despreciadas por el macho alfa, o debo contentarme con homosexualidad, para no sentirme desafiando al macho alfa, porque detrás está la sensación de que el macho alfa es demasiado poderoso y el riesgo es muy grande. Ancestralmente, estamos hablando aquí a tono animal, en el comportamiento de manada, hay un peligro muy grande detrás de desafiar el macho alfa. Si yo expreso o denoto mi heterosexualidad, tengo un peligro de vida en la manada, porque el macho alfa poderoso me puede matar. Esto no es juguete. Fíjense cómo es, trasladen esto a la familia, siempre hay demasiado de este tipo de cosas, pero yo quiero que todos tomen en cuenta lo importante que es esto, porque subconscientemente yo no puedo desafiar el macho alfa, porque puedo tener un problema serio a nivel de vida o muerte con el macho alfa, porque en las manadas es así. Entonces yo no puedo cuestionar a ese macho alfa, ¿verdad?, a ese muchas veces playboy, etcétera, ¿verdad?, que
tengo dentro de casa y que es tan macho que yo no puedo hacerme el macho en casa. Tengo que jugar a la retranca y al contrario, para agradarle a él, tengo que cambiar. Entonces, esto no es sencillo, ¿verdad? Y a veces trae muchos problemas a nivel laboral, en general cuando la homosexualidad es pasiva, a veces hay problemas laborales detrás, o a veces hay problemas en el proyecto sentido, en definitiva, cuando hay una madre extremadamente dominante, extremadamente poderosa. Seguimos agradeciendo a Dulcelina, a Susana, a Luis, a Jimena y a todos quienes están presentes ahora en la transmisión en uno y otro lado. Sergio, Marcelo, que están aquí en Google también presentes. Esto es muy importante. Hay que tener claro que todo esto es crítico. Una madre dominante de la casa, miren cómo es totalmente dominante del nido, de la casa, del hogar, y el padre prefiere entonces, como no lo siente su territorio, no estar en la casa lisa y llanamente, y se dedica, prefiere estar con otros varones. ¿Le suena? Se va, vive con sus amigos, con otros varones, jugando a las cartas de farra, en fiestas, en cenas, con los amigos, prefieren estar con varones porque su mujer en su casa es demasiado dominante. Pero al momento del proyecto sentido del hijo, mientras el hijo está siendo engendrado, mi marido prefiere a los varones en vez de preferirme a mí. Los hombres de esta familia prefieren a los varones en vez de preferirme a mí. La mujer dominante en su casa es dominante, pero cambia radicalmente en el periodo del embarazo, porque necesita. Gracias Carmen, gracias Graciela, Juana, gracias Alicia, Diana, quienes están ahora participando y que agradecen muy gentilmente esta transmisión. Gracias, las gracias son nuestras a ustedes por participar. Pero, como estábamos diciendo, esto es muy complejo porque la mujer en el embarazo cambia y deja de ser muchas veces esa mujer impositiva, esa mujer dominante de su hogar, del nido, ¿verdad? Y pasa a ser una mujer que precisa de la participación de su marido, que precisa la cercanía, que precisa un montón de cosas más. Betty, gracias a ti. Precisa, gracias, Betty. Precisa de la cercanía de su marido, pero no la tiene, porque ella siempre fue dominante y su marido elige estar con otros en ese momento. Elige estar con sus amigotes, como decían las mujeres, ¿verdad? Elige estar en el póker, elige estar en la reunión, elige estar en el cóctel, en la salida de la noche, en la cena, etc. No tiene por qué ser. Alejandra, gracias. Un abrazo para ti. Marcela, gracias. Un abrazo para ti también, con mucho gusto. Es muy importante. Acá dice Alejandra, dice, y la homosexualidad femenina, obvio, es exactamente igual. Exactamente igual. En la realidad, acá estamos hablando específicamente en este momento, Alejandra, del proyecto sentido, ¿verdad? La mujer embarazada que está realmente creando a su hijo, ¿verdad? Y siente eso, ese despecho de su marido, y de su marido que durante el embarazo, en el momento que se supone que el macho alfa debe estar más cerca de la hembra a nivel animal,
para su protección, el hombre decide estar con otros hombres. Y eso es lo que se puede grabar en el feto. Los hombres deciden estar con otros hombres y prefieren estar con otros hombres en vez de estar con la mujer embarazada, etc. Y eso se graba muy fuertemente y se traslada al proyecto sentido de una forma poderosa y después se ejercita. ¿Está bien? O sea, esto es muy grueso. Yo estoy engendrando un hijo desde el punto de vista de la madre, ¿verdad? O sea, yo estoy programando subconscientemente a ese niño donde los hijos se adhieren a ese sistema del deseo del padre de preferir los varones a la mujer embarazada, por supuesto. Por eso a veces también esto sucede después de los embarazos de la propia familia. Tenemos que darnos cuenta que todo esto es para evitarnos los problemas y los conflictos y las peleas entre machos y hembras y entre machos y machos dentro de la familia. Terminan con frustraciones sexuales muy fuertes en muchos casos, o permitiendo, en algunos casos, a muchos de aquellos que se sienten neutralizados o se sienten dominados de alguna manera, poder liberar, en definitiva, esas tensiones sexuales de forma poderosa, pero sin que haya fecundaciones en general. Porque cuando hay fecundaciones, miren cómo es, volvemos a lo animal, un combate muy poderoso, porque haya fecundado a esta hembra X. Estamos manejándolos a tono animal, ¿verdad? A esta hembra de mi harén, ¿verdad? Por encima del macho alfa, del macho dominante, sin permiso del macho dominante. Tengo la sensación que puede haber combates muy poderosos. Gracias a ti, Zuli. Un abrazo, Jorge, dice Ana Rodríguez. Gracias, Jorge, Ana, desde Buenos Aires. Saludos a ustedes también. Claro que sí. Estamos entendiendo cómo es. Y miren cómo es esto desde el punto de vista del aprendizaje, porque esto es muy importante. Esto nada ocurre porque sí en la vida. Miren cómo es. Porque esos padres antiguos, en muchos casos, son los primeros que critican a sus hijos, que tienen sesgos homosexuales. Pero es a raíz de ellos. Es a raíz de su comportamiento excesivamente alfa, mujer alfa o macho alfa, pero excesivamente dominante en la familia, en muchos casos. Entonces, quienes más, miren cómo es, quienes más machos son, sufren la enseñanza directa de que no hay que ser así, de que no hay que ejercer eso por encima de todos, de que hay que ser tolerante, de que hay que ser abierto, no tan dominante, porque reciben la enseñanza directa, inmediata, en sus propios hijos, en lo más importante de la vida. La enseñanza está en casa. Y está de una forma que no podemos soslayar. Es fantástico. Esto es como las enfermedades, ¿verdad? Yo tengo el dilema, yo tengo el conflicto, pienso que viene de afuera, y no lo es, nunca es. Siempre es un problema de conciencia. Siempre. Es un problema de conciencia. Zuli Caterín, gracias. Marcelo, que estás acá, gracias, un placer. No lo es siempre una enseñanza de vida y es una oportunidad. Es una oportunidad, como todos los conflictos,
como todas las enfermedades, es una oportunidad para evolucionar en conciencia. ¿La tomamos o la dejamos pasar? Si la dejamos pasar, será en otra vida. No lo sé. ¿Está bien? Esto no es tan sencillo. Nada es tan sencillo, pero en la vida es muy poderoso. La vida nos da las oportunidades para aprender, nos da las oportunidades para cambiar, nos da las oportunidades para evolucionar en conciencia. Nada está ni bien ni mal, pero tenemos la enseñanza inmediata, apenas nosotros ejercemos las cosas de tal o cual manera, en un estado de conciencia un poquito más bajo del que necesitamos para resolver este tema, que es después de comprender. Queridos amigos, como siempre ha sido un enorme placer estar con ustedes hoy en esta transmisión en vivo, en este Hangout que después va a ser editado y puesto en el canal de YouTube y también ya queda en el canal de Facebook directamente. Vamos a incursionar en algunas otras cosas importantes. Días atrás estuvimos incursionando y los videos están ahí del corazón, problemas del corazón, que son problemas de la casa. Del relacionamiento interno de la casa, otra vez. Porque la mayoría de las cosas son de nuestro relacionamiento cercano y está incluida la casa. Esto es muy importante de tener en cuenta. Esto es solo para que cada uno haga su trabajo interior. Hay gente que estará de acuerdo, gente que no estará de acuerdo. Hay gente que lo va a poder cotejar, como yo lo pude hacer de todas mis consultas sobre este tema. Lo pude hablar con cada uno de ellos y comprender cómo es. Siempre es así. Bueno, Pau dice muy buena info, Jorge, gracias. Laurita, Mabel, Lorenzo, sí, gracias, Laurita. Claro, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias a ti también, Marcelo. Gracias a ustedes que están por uno y otro lado presentes en la transmisión. Es un placer. Vamos a intentar hacer todos los domingos a mediodía transmisiones de este tipo sobre temas trascendentes, importantes y siempre sin juicio. Porque no tiene que haber juicio. Nunca tenemos elementos para juzgar, los elementos verdaderos necesarios para juzgar. Por eso no puede haber juicio. Gracias.